Abrimos nuestras Biblias al libro de Filipenses. Seguimos el estudio. Me encanta ese libro porque habla del gozo del Señor. Es el tema. El gozo del Señor. Y Pablo lo escribe dentro de la cárcel, que parece el lugar menos indicado para escribir una carta gozosa. Dice Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, Pablo escribiendo a los Filipenses, se acuerda cuando empezó la congregación en Filipos, estaba en la cárcel. ¿Y qué pasó? Había un terremoto y se abrieron las puertas y él salió. Y seguramente los filipenses estaban diciendo, bueno, pues qué mala onda que no te abrió la cárcel ahí en Roma, ¿verdad? Pero era necesario para que Pablo escribiera los libros de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Era necesario. Nunca tendríamos en nuestras manos estos libros si Pablo no estuviera en la cárcel. Entonces, todo lo que nos sucede es para el progreso del Evangelio. 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ya hablamos el domingo pasado del pretorio, los soldados élites de Roma que estaban custodiando a Pablo uno cada lado y que él predicaba a ellos y ellos, siendo los guardaespaldas del mismo César, podía hablar a todos en la casa de César la palabra de Dios. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, en contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. La palabra añadir aflicción es una palabra que utilizaban para que se aprietaran las esposas de cadenas que traía Pablo en las manos. Por los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Otra vez hablando del gozo, estar en la cárcel y tantas cosas que estaban sucediendo allí. El cristianismo no es solamente una creencia que tenemos, es un estilo de vida. Yo el miércoles saliendo de aquí, cayó una tromba ahí en la carretera Tlacote. Y tan fuerte estaba la lluvia que no pudimos ver por la parabrisas, aunque estaba yendo rápido, pues el agua. Entonces todos conocemos los topes ahí en la carretera, ¿no? Son unos enormes topes que parece una rampa. Y ahí anduvimos para no pegar los topes. Y el primero vimos y pasamos lentamente. El segundo igual. Pero el tercero, el más grande que está ahí por la fábrica de fertilizantes, le dimos con todo y se lanzó el carro por el aire y cayó y pues llegando a la colonia, ya no servía el clutch. Y no podía manejar el carro apenas empujando y arrancándolo en primera y apenas llegó el carro a la casa. Y yo estaba angustiado, pero Angélica, mi hija, dijo, no te preocupes, papá, todo va a salir bien. Ojalá que sea así, porque necesitamos el carro, porque tienen muchas citas del médico. Entonces, al otro día, recogen otro carro del taller y lo manejamos, empezó a hervir el radiador, se calentó otra vez, tuvimos que llevar ese carro al taller y ahora quedamos con el carro de Beto, de trabajo. Entonces él fue
y manejando por ahí se murió el carro y no se arrancó. Y más tarde pidió prestado otro carro que se calentó. Imagínense. Y llegando al central de abasto, fueron de compras y saliendo estaba ponchada la llanta. Y Beto, como tenía artritis en las manos, le cuesta trabajo quitar la llanta y todo eso. Pero pasó un amigo en ese momento y le ayudó a cambiar la llanta. Y no arrancó. Donde tuvieron que pasar corriente y llegó a la casa. Y el otro día, Angélica, con el médico, nos dicen que empezando este jueves va a haber 6 meses de quimioterapia en la vena y después radiaciones. Y dices tú, pues, Dios, ¿qué onda? ¿No te das cuenta que estamos aquí para servirte, no? Pero la razón lo digo porque tú también pasas dificultades, como Pablo en la cárcel. Pasas dificultades y es importante que veas, todo está en las manos de Dios. Dios te ama. Y claro, quería ir a la conferencia de varones ayer, pero no tuvimos carro. Pues no iba a caminar desde allá. Entonces, gracias al Señor que Pablo estaba diciendo, los que demás predicaban, aunque predicaban con mala motivación, estaban predicando a Cristo. Vayan conmigo a 2 de Corintios. Pablo está hablando de la comparación que unos hermanos hacían con otros hermanos. Dice, no les ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Ahí está. Pablo estaba en la cárcel y otros estaban predicando porque estaban comparándose con Pablo, diciendo, nosotros tenemos más gente escuchándonos a nosotros que Pablo tiene. Nosotros tenemos más unción que Pablo. Pablo apenas habla con dificultad, pero nosotros somos ungidos. Y Pablo dice, bueno, sea que están predicando la palabra de Dios, me gozo. Y aquí dice que Dios no le iba a dar una tentación, una prueba en la cárcel que no podría soportar, porque con la prueba viene la salida. Regresando a Filipenses, porque sé por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, resultará en mi liberación. Es muy importante que veamos este punto de la suministración del Espíritu. Dios, cuando creó a Adán y Eva, los creó espíritu, alma y cuerpo. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios tuvo comunión con el espíritu del hombre y caminaron juntos. Pero cuando Adán y Eva cayeron, murieron espiritualmente y el cuerpo estaba arriba gobernando el alma o la mente. Nada más pensaban en las cosas terrenales, cómo comer, qué vestirse, qué hacer. Y el cuerpo dominaba su vida. Igual nosotros, cuando llegamos con Cristo, andamos el cuerpo gobernando la mente o el alma. Pero cuando nacemos de nuevo, el espíritu nace y la mente o el alma está bajo la dirección del espíritu y el cuerpo está sumiso o sujeto al alma del espíritu. Y Dios otra vez tiene contacto con nosotros espiritualmente. Es como tener una licuadora. Si no está enchufado, ¿qué sucede? Metes una cuchara ahí y mueves y no hace nada. Pero cuando está prendido hay poder. Igual nosotros en la vida cristiana requiere el poder de Dios para que tengamos el resultado que deseamos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18.
no se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Y cuál es la manifestación de estar lleno del Espíritu Santo? Venid a continuación. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el estar lleno del Espíritu Santo es no estar bajo las influencias del alcohol, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. Un borracho, ves cómo andan así todo bajo los efectos. Y nosotros debemos estar bajo los efectos del Espíritu Santo. Y si tú tienes un vicio hoy, Dios quiere librarte de este vicio para que seas controlado por el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 34, vamos ahí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no nos ha dado su Espíritu por medida. Entonces Dios nos da la mitad del Espíritu Santo. No es como un carro que llenas el tanque y se va vaciando y hay que echarle más gasolina. Sino que cuando recibes a Cristo, recibes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque toda la deidad está en Cristo. Y recibimos a Cristo y nuestro cuerpo viene siendo templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es eso de ser lleno del Espíritu Santo? Es cuando esté activado el poder del Espíritu Santo. Dios te ha dado todos los dones del Espíritu, pero es una cuestión para que tú los actives por fe y que quedes enchufado el Espíritu de Dios con tu espíritu, enchufado el poder de Dios fluirá a través de ti. Regresamos a Filipenses, dice, porque sé por toda su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces Pablo estaba confiado que iba a salir de la cárcel y efectivamente salió por 2 años y llegó a la iglesia de Filipos. Dice versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A mí me encanta esto. Pablo dice, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Cristo va a ser glorificado en su cuerpo. Ahora, hoy día muchas gentes tienen un concepto erróneo del cuerpo. Incluso se habló de una hermana que llegó a los 50 años y ya estaba mostrando el cuerpo los efectos de la edad. Y ella se puso a orar, dijo, Señor, si me concedes otros 20 años de vida, yo quiero hacer varias cirugías plásticas para que me quede más bonita. Y Dios dijo, está bien, te doy los 20 años. Entonces ella salió y tuvo las cirugías que le estiraron, lo levantaron, le cambiaron, le cambiaron las mejillas. Bueno, todo como lo dicen, makeover, ¿no? Todo el paquete. Hasta el pelo cambió completamente. Y saliendo del hospital, viene un camión y la aplasta, la mata. Y ella llega al cielo y dice, Dios, ¿qué ondas? ¿Qué pasó con mis 20 años? Y Dios le dice, Lupita, ¿eres tú? Bueno, dice Cristo será magnificado en mi cuerpo. No significa que iba a hacer cirugía, sino que era de lo hermoso que sale del corazón de Pablo. Estando en prisión, brillaba la luz de Cristo a través de su cara. Y con confianza dice, en nada seré avergonzado. Dice la Biblia, el que confiare en Jehová jamás será avergonzado. A veces en la vida vienen cosas difíciles de comprender, pero Dios obra todo para bien para nosotros, sus hijos. Por eso con toda confianza podemos decir, Cristo será magnificado en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. 21. Porque para mí el vivir es, ¿qué? Cristo. Y el morir es, ¿qué? Ganancia. Es una declaración maravillosa de parte de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, todos nosotros tenemos que declarar una cosa. Para mí el vivir es, puede ser otro que diga, para mí el vivir es, son las cosas materiales. Tener un carro mejor, una casa mejor. Otro puede decir, para mí el vivir son mis hijos. Los amo y los cuido y mi vida gira alrededor de mis hijos. Otro hombre dice, a mí el vivir es seguir tras las mujeres ahí porque las quiero a todas. Y tienes que hacerte la pregunta para ti, ¿qué es la vida? Realmente podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y nótense que dice que la muerte es ganancia. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde vio las maravillas del paraíso. Y dice que eran cosas tan hermosas que ni siquiera se podía con palabras expresar lo que veía. En el cielo vamos a gozarnos en cuerpos donde podemos comer, juntarnos a jugar deporte, estudiar, aprender. Podemos hacer muchas cosas que vamos a estar en el paraíso, pero no vamos a estar aburridos en una nube con una arpa, esas, ¿no? Que dicen que vamos a estar en una arpa. No sé dónde salió esa expresión, pero dicen que vamos a estar rum, 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 rum. Pues es muy aburrido, ¿no? Rum, 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 por millones de años, imagínense. No, el cielo no es así. El cielo es algo bonito, con colores, con actividades, con frutas, con experiencias maravillosas. Por eso dice, es ganancia la muerte. Entonces nunca te pongas triste por alguien que se muere. Ponte triste por ti mismo porque vas a extrañar a esa persona. Pero no por la persona, si es cristiano, va a estar con Cristo y va a estar en la gloria. Dice, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado de esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Ahora, yo pasé una situación de salud que estaba acostado casi todo el tiempo por 2 años. Y estoy todavía recuperando, pero en ese tiempo yo decía, pues Dios, ¿por qué no me llevas de una vez? Si no te puedo servir aquí, te voy a poder servir allá. Pero la situación es esto, es que tu familia te necesita, la congregación te necesita. Tú dices, pues yo nomás voy allí y escucho. No, tú vienes a participar en las alabanzas, tú vienes a participar en las ofrendas, tú vienes a participar animando a las demás gentes y todos tenemos un llamado de Dios. Y es importante que estemos aquí. No hagas caso cuando el diablo dice, el mundo sería mejor sin ti. Yo he sentido a veces así, porque la he regado y hice una cosa, ay, ¿por qué, Señor? Ay, tienes tanta paciencia conmigo. ¿Por qué no me llevas de una vez? Antes que haga peor barbaridad. Pero no, Dios tiene un propósito para ti. ¿Y sabes qué? Aparte de pecar, hay una sola cosa que no puedes hacer en el cielo. ¿Sabes qué es? Piénsalo. ¿Qué es algo que no puedes hacer en el cielo? Compartir la fe cristiana para que alguien se convierte, porque todos van a estar convertidos. La única oportunidad que tenemos a traer un alma a Cristo es aquí en esa tierra.
Por los millones y millones y miles de millones de años en el cielo, jamás vamos a poder llevar a alguien al conocimiento de Cristo. Por lo cual es tan necesario que nosotros como congregación, tú como individuo, donde quiera que estés, compartes la fe que tienes en Cristo. Un amigo estaba escuchando una predicación últimamente y a veces dices, ¿tú cómo puedo comenzar a hablar de Dios a la gente? Pues a mí la gente a veces nota un acento extraño y dicen, ¿y usted de dónde viene? ¿De Sudamérica? O yo no vengo a Sudamérica. Y puedo decirles, pues estoy aquí para servir a Cristo. Y un amigo le preguntaron, ¿y cuántos hijos tiene? Y él dijo, pues tengo 5 más uno que está en el cielo. Y él dijo, ¿cómo es esto que tienes un hijo en el cielo? No, es que mi esposa estaba manejando con mi hija y chocaron con un árbol y murieron los dos. Y él es pastor. Y ahora está en el cielo. Y entonces él dijo, ¿cómo es el cielo entonces? Y empezó a predicarle con una simple pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Y tú igual te puedes hacer una pregunta, ¿por qué tienes esa sonrisa? ¿Qué están poniendo en el agua ahí en la salida de Tlacote? Ese es el lago de Tlacote, ¿verdad? Pero no, pues ¿sabes qué? La verdad es que siento el amor de Cristo y aunque se me ha descompuesto el carro tantas veces, no terminé la historia del carro que descompuso, ¿verdad? Bueno, ya después llegamos a la casa después de tantas veces que se compuso el carro. Llegamos a comer, mi esposa abre la refri y se cae la puerta del refri. En serio, no lo estoy inventando. Dices tú, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Pero Dios nos ama. Y al ver el gozo en la vida de mi hija es una inspiración para mí. A pesar de la quimioterapia, a pesar de no tener carros que funcionan, a pesar de todo lo que está pasando, el gozo del Señor. La ven a ustedes cantando, Angélica aquí en alabanza, está cantando, alabando a Dios. Y en la casa es igual. Los hijos bien obedientes, lavándose sus trastes. Digo, mis hijos nunca hicieron eso. Dejaban los trastes amontonados ahí nada más. Y veo el gozo en Beto, su esposo, tranquilidad, confianza en Dios, a pesar que está pasando por esa lucha con el cáncer. Creemos que Dios la ha sanado y que va a estar bien. Pero aún así Dios nos muestra que los médicos también son parte importante de la sanación de la persona, que Dios puede usar tratamientos también para mejorar la salud. Bien, regresamos a Filipenses 2, dice, verón 1, versículo 26, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez con ustedes. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, esa palabra digno es una palabra interesante en el idioma original. Habla del mismo peso. Tu vida tiene el mismo peso del Evangelio. Si tú estás diciendo, pues confía en Dios porque Él te ama, pero tu conducta dice, qué mala onda, no sé qué voy a hacer. ¿Por qué me pasan tantas cosas, tantas pruebas? ¿Por qué a mí me pasan las cosas? Estás tumbando el mensaje con tu testimonio. Tu testimonio debe ir al par con las buenas noticias. Que las gentes vean las buenas noticias en ti. Que ven que pases pruebas. Y los 2 años que yo pasé en cama, yo pensé que Dios me iba a llevar, pero no, me decidió levantarme para poder servirle otro rato. Pero doy gracias a Dios que el poder de nuestro testimonio, el mismo peso del Evangelio, solamente que se comporten como es digno, del mismo peso del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verles, o que esté ausente, oiga de ustedes que sean firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, es muy importante eso. Dice, estén firmes
en un mismo espíritu, batallando la misma batalla. Los soldados romanos tenían escudos que eran unos 50 centímetros de ancho por 1 metro de alto. Y cuando caminaban, marchaban juntos, todos los escudos unidos, no entraban las flechas, no entraban los ataques del enemigo. Pero si uno bajaba la espada, entraban las flechas y empezaban a matar a la gente. Por lo cual es importante, como en una sola fila, andamos unánimes en el Evangelio. La palabra unánimes literalmente quiere decir una sola alma, un solo alma, que estamos unánimes, batallando al lado de Cristo. Unánimes por la fe del Evangelio. 28. En nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Que no seamos intimidados o espantados, porque el diablo a lo mejor es como un león rugiente y dice ¡Rah! Pero ¿sabes qué? No tiene colmillos, no tiene ni dientes y no tiene tampoco garras y no te puede matar con la lengua nomás. No te puede hacer daño, porque Cristo en ti es más poderoso que cualquier cosa afuera de ti. Mayor es que el que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Y es importante que sepas eso. Hay cristianos que estoy batallando. No es pecado batallar, todos batallamos. Pero es importante levantar la mirada a Cristo y ver a un Cristo resucitado, ver a un Cristo victorioso, ver a un Cristo todopoderoso que está reinando en tu corazón, que puede más Él que cualquier enemigo que tengas. Este Cristo ha vencido y vencerá. Y es importante que entiendes esto, que sí estamos en batalla, pero tenemos la victoria en Cristo. Porque a ustedes les es concedidos, a causa de Cristo, no solamente que creen en Él, sino también con Él padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Hay sufrimiento en la vida cristiana. Dice, no solamente es dado que creen en Él, pero también que padezcan por Cristo. A mí me gusta usar la ilustración del sufrimiento cristiano como un tiempo que estaba yo en el surf, en las olas del mar, con una tabla recorriendo las olas en el mar. Es muy difícil conseguir buenas olas, porque si hay buenas olas hay mucha gente y no te toca ninguna ola. Pero una vez, de las mejores olas en toda mi vida, y no más había unos cuantos ahí, y las olas eran como paredes que uno iba pero rápido, como disparándose en las olas. Y me divertía tanto, después corría, agarraba otra tras otra. Y en una ola se detiene la tabla así, una vez que estaba yendo para arriba, y me voy para abajo y me estrello mi cara en una piedra que estaba abajo. Y sintió como alguien tomó un bat de béisbol. Fracturé aquí y aquí. Y estaba pues mareado y en la tabla y ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Estoy lastimado, eso sí, yo sé que estoy lastimado. Pero las olas están buenísimas. No sé cómo, pero se me va a quitar el dolor. Yo sé que me va a quitar el dolor. Ahí salía remando para llegar a donde estaba la gente ahí. Y la gente me decía, tu cara, ¿qué pasa con mi cara? Y me di cuenta de todo rojo de sangre, porque en el agua no sientes mojada, porque la sangre está, ya sabes, que no sentía que estaba mojada la cara. Entonces me fui con pues, la cara rota, ¿no? Pero estaba feliz porque agarré las mejores olas de mi vida. Y así es la vida cristiana. A veces te dan y a veces entra un ataque y una flecha ardiente y te duele.
Pero la cosa es decir, me puedes lastimar, pero no me vas a detener. Quitas la flecha para abajo. Yo sigo adelante con Cristo. Y eso es la lucha, el corazón de Pablo. A mí me encanta leer de Pablo. Pero mire lo que dice aquí en el último versículo. Teniendo el mismo conflicto que han visto en mí. ¿No crees que todo era fácil para Pablo? También tenía cierto conflicto. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy con Dios? Mejor. Muchísimo mejor estar con Cristo. Pero más vale, me quedo aquí con los hermanos. Tenía esa lucha. Pero también nosotros sabemos que podamos tener conflictos, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Terminamos en Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, subraya esto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Necesitamos tener nuestros ojos en Cristo, y como Cristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, de tenerte a ti como hijo suyo, de tener a su familia de Querétaro con él. Valió la pena, aunque había mucha dificultad llegar a la cruz. Y en la cruz sufrió grandemente. Por el gozo puesto delante de él, aguantó la cruz. Igual Pablo escribe en Filipenses, sí hay tribulaciones, sí hay dificultades, pero el gozo del Señor nos fortalece. Y él dice, Pablo, por lo cual regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. El gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos. Porque podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, si hay alguien aquí hoy que no puede decir esto, que no tiene esa relación contigo, nunca ha nacido del Espíritu Santo, no tiene esa comunión con el Espíritu Santo, Padre, yo te pido que hoy esa persona puede entrar en tu reino, puede hacer una oración de fe, diciendo, Padre, te pido perdón. Me arrepiento de mi pecado. Entra en mi vida. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te amo y te voy a servir todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Señor.